¿Están? ¿Cómo me les va esta mañana? Qué bueno verlos una vez más. Yo voy a tomar esta agüita porque presiento que la voy a necesitar esta mañana. Ok, vamos a recordar un poquitico. De hecho, antes de comenzar quisiera recomendarles que si ustedes han perdido alguna de estas charlas, de esta serie Nueva Administración, ustedes puedan ir a YouTube, buscar Conviva Norte y ahí aparece esta imagen y ahí están las charlas. Una persona, les comentaba hace 8 días, vio esa imagen en Facebook y nos preguntó, ¿y ahora qué van a hacer, pastor? ¿Se van? ¿Quién va a estar al frente? Y bueno, no, ese es el título de la serie, ¿sí? Entonces hago la claridad porque hay algunas personas que tal vez no estuvieron el domingo pasado y no han visto la charla. Entonces no quiero que nos confundamos, ¿ok? Seguimos aquí, Dios mediante, hasta cuando Él diga. Recordamos un poco de lo que ha sido esta serie, especialmente el domingo pasado, y dijimos que Cristo nos compró, y dijimos que esa es una transacción legal. Literalmente, la Biblia dice que Él nos compró con su sangre cuando éramos esclavos, ¿cierto? Si nos compró es porque estábamos en bancarrota y no teníamos absolutamente nada como responder por nuestro pecado. Así que Él tomó nuestra posición, nuestro lugar y pagó la deuda. Y por cuanto nosotros no tuvimos nada que ver, no aportamos nada en esa transacción, pues ¿cuánto de nosotros nos pertenecemos realmente a nosotros mismos? Eso no es una realidad ya para nosotros. Nosotros nos debemos y pertenecemos a Jesús, pertenecemos a Dios. Y el nuevo dueño ha hecho unos cambios que simplemente fueron de entrada. De eso hablamos el domingo pasado, de todas esas cosas que incluso para nosotros son difíciles de entender, porque obviamente ocurrieron en un plano espiritual. Y dijimos que a veces nos levantamos, vamos al espejo y decimos, uy no, yo no parezco nuevo, ¿cierto? Quisiera verme nuevo, quisiera que otra vez me saliera un poquito más de pelo, pero no, eso no va a pasar, ¿cierto? Porque dijimos que eso ocurre en el plano espiritual, es decir, mucho de eso todavía a veces nos cuesta. ¿Cómo es eso que somos santos, pero todavía seguimos luchando con el pecado? ¿Me hago entender? Pero Dios nos declaró santos porque ahora nos ve como tal. Nos ve santos porque nos ve a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. No porque seamos perfectos y sin mancha, ¿ok? También dijimos, y terminamos el domingo pasado con una frase que espero usar hoy como introducción al tema que corresponde, y decíamos que lo que somos en Cristo vale más que lo que hacemos, pero lo que hacemos demuestra lo que somos. Esa es una realidad y a eso fuimos llamados. Nadie puede hacer algo para merecer el favor de Cristo o el favor de Dios. Así que en ese sentido no hay nada que podamos hacer para tener algo de valor. ¿Me hago entender? Lo que somos en Él vale más que lo que hacemos, pero esas cosas que hacemos demuestran que estamos en Él. Entonces vamos a regresar a Tito. Ahí fue donde terminamos el domingo pasado y veíamos como esos 3 aspectos de nuestra vida, esas cosas que pasaron, esas cosas que estaban pasando, pero esas cosas que van a pasar. Y quiero simplemente enfocarme en el versículo 8 de Tito 3. Tito 3, versículo 8. Después de haber dicho, ustedes serán esto, ahora son esto, Pablo le dice a Tito y por ende a nosotros, piensen en esto, es decir, a futuro. Versículo 8 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ok, ¿tú quieres que eso pase? ¿Qué debes hacer? Insistir, ¿cierto? Insistir con firmeza. Así como hace 20 días atrás dijimos, listo, no más natilla, gracias a Dios ya se acabó la Navidad, no más buñuelo, no más tamales, no más lechona, ahora sí viene el gym. ¿Y cuántos han hecho el gym? Ok, hay que insistir con firmeza. Yo no lo hablo desde la experiencia, sí, de hecho este año he estado muy quieto, entonces. Pero si algo quiere que pase, si esas cosas que van a venir, esos cambios que requieren un proceso van a venir, nosotros vamos a necesitar insistir con firmeza. ¿Sí? O sea, necesitamos ser muy intencionales
con estas cosas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? De eso vamos a estar hablando hoy y confiando en Dios el próximo domingo. Estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? ¿A Conviva Norte? ¿El domingo en la mañana? ¿En el tiempo que pasamos aquí? No. Estas cosas son buenas para los hombres, y hombres aquí es en un plano general, ¿sí? Cada vez que un hombre de Dios, una mujer de Dios, hace lo correcto en Transmilenio, es bueno para los hombres. ¿Me hago entender? No es solamente en el plano eclesial, sino a nivel general. Por eso Dios está tan interesado en hacer y continuar su obra en cada uno de nosotros. Entonces, esta mañana quiero enfocar en esas cosas de las que habla Pablo, esos cambios que el nuevo dueño comenzó a hacer, pero que llevan un proceso. Eso que no ocurre de manera fortuita, sino que llevan tiempo. Esta mañana en la reunión de enfoque decíamos, ustedes han visto como por la avenida 68, han tenido el placer de moverse por ahí y ver todas esas obras que están deconstruidas, ¿sí? Y ustedes ven eso y dicen, uy, qué caos, ¿cierto? Y la verdad es que también crea algo de expectativa. Uno dice, bueno, yo sé que esto va a demorar, pero tenemos la esperanza de que el metro va a ser parte de la solución. O sea, eso nos crea una expectativa, pero cuando vemos todas esas casas que están siendo demolidas, uno piensa, bueno, eso fue comprado, entre comillas, adquirido, más bien arreglado, fue adquirido para un propósito, con una meta muy puntual. Eso va a ser utilizado para crear un carril, bueno, en fin, para descongestionar la ciudad. ¿Pero eso ya es todo? No, ese es apenas el comienzo. Y cuando nosotros hablamos de santidad, ese es un concepto de santidad. Fuimos separados, pero luego viene un proceso. ¿Me hago entender? Y nosotros, los que habitamos en la bella capital de Colombia, tenemos que vivir esos procesos en la ciudad. Y creo que eso mismo aplica a nuestra vida espiritual. Hay cosas de proceso, hay cosas que quisiéramos que pasaran de la noche a la mañana, pero no va a ser así. Y creo que es muy, muy importante que entendamos esto, porque con el paso del tiempo ocurre algo con mucha frecuencia en la vida espiritual, y es que llegamos a ese punto donde sentimos que no avanzamos. ¿Les ha pasado? Tal vez les ha pasado que cuando llegaron a la iglesia por primera vez, empezaron una relación con Jesús, pues todo literalmente era nuevo. Y eso nuevo tenía esa capacidad, y no digo que ahora no la tiene, pero tenía la capacidad de atraer nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra atención, y estábamos tan metidos ahí que fue fácil ver la evolución a corto tiempo. Esa es una realidad. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, cuando pasa el tiempo, se hace más difícil ver esos cambios. Esa es una realidad. Y eso creo y siento yo, es un sentimiento natural. Porque el tiempo tiene esa capacidad y no es diferente con nuestra relación con Dios. Cuando llegamos a Jesús, claramente, para que después no vayan a decir que el pastor no está a la vanguardia, claramente nosotros vamos a ver con claridad lo que Jesús está haciendo, pero en el tiempo, créanme que eso se hace más difícil verlo cada día. Estaba pensando esta mañana cuando empecé a jugar, a practicar tenis. Pasaron como 3 meses teniendo una clase por semana, y en serio, yo veía la evolución y dije, wow, encontré lo mío. Y estaba súper emocionado porque en serio estaba evolucionando rápido. El profesor decía, este golpe es fuerte. No, estaba súper feliz. Pero llegó un punto en el que simplemente ya tener una clase por semana, si yo quería seguir mejorando, no era suficiente. Simplemente no era suficiente. Y hay un punto, especialmente en la vida de los deportistas, los que practican y están a alto rendimiento, hay un punto en el que simplemente avanzan, y es cuando todo es nuevo. Ahí están descubriendo sus capacidades, sus facultades, sus fuertes, sus debilidades.
Pero ahí eso es una evolución grandísima y se ve y es muy notoria. Pero pasa en el tiempo que si una persona quiere mejorar, tiene que entender que no van a ser suficientes 1 o 2 clases por semana. Si quiere evolucionar, sabe y debe saber que necesita mucho más esfuerzo que al principio si quiere ver una evolución positiva. Así que en la vida espiritual ocurre lo mismo, porque con Dios, después de todo, tenemos una relación. ¿Y cómo es una relación? ¿Cómo es una relación entre ustedes que son pareja, que son esposos? Hay momentos de debilidad, hay momentos de crisis, y qué bueno que Dios no cambia, nunca cambia, pero nosotros sí. Y saben, eso me parece maravilloso. Con Dios tenemos exactamente eso, una relación con todas o con todos los aspectos de una relación. O sea, nosotros nos relacionamos con una persona. Dios es una persona, tiene las facultades de persona. Por más que no lo podamos ver, Dios es una persona, y por cuanto estamos en una relación con Él, con una persona, significa que también tenemos que alimentar esa relación. ¿Me hago entender? La queja de los matrimonios a largo plazo, las parejas, ¿por qué se tienden a desbaratar? Porque caemos en la monotonía y cosas que quizá ustedes conocen mucho, mucho mejor que yo. Pero esa es una realidad, y con Dios ocurre exactamente lo mismo. Si yo quiero crecer espiritualmente, necesito entender que con el paso del tiempo tengo que ser más y más intencional si quiero que mi relación con Dios mejore. Así que pensando en eso, quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 13 al 20. Es importante que nosotros entendamos que hay un proceso. Si no lo entendemos, seguramente el camino va a ser más y más difícil. Juan capítulo 17, versículo 13 dice: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, tampoco dice no te pido que el enemigo ya no los odie ni les haga mal, sino que dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo. ¿Por qué no somos del mundo? ¿Por qué no somos del mundo? Porque Él nos compró, ¿cierto? Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no pensamos como el mundo, no deberíamos actuar igual que el mundo, aunque estemos aquí, porque Él tampoco es del mundo. Versículo 17, luego dice Jesús: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Lo que Jesús está diciendo aquí es parte del proceso que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Es probable que Jesús aquí está anticipando el sufrimiento y las pruebas de los creyentes, que simplemente Él dice: algunos van a desear regresar. Algunos van a desear regresar. Y seguramente Él está pensando puntualmente en ese grupo de discípulos que poco después iban a ser zarandeados, que iban a ser atormentados, que iban a ser dispersos como ovejas que no tienen pastor, porque el pastor iba a ser herido. ¿Recuerdan? Y seguramente Jesús está pensando en esos 12 de manera puntual, pero también en cada uno de nosotros, y está diciendo: por favor, te ruego que los guardes del maligno, te ruego que los protejas. Eso es interesante, porque nuestro viejo padre va a querer seguir metiendo las manos. Esa es una realidad. Habría sido chévere, bonito, que Jesús hubiese orado: si no los quitas del mundo, quita al enemigo, ¿cierto? O se lo lleva o se lo enviamos, como dicen algunos, ¿cierto? Pero Jesús no dice esas cosas. ¿Y saben qué me parece muy interesante? Entre otras cosas, Jesús dice: no los quites
Porque en otras cosas, noten lo que dice el versículo 20 de Juan 17, pueden leerlo. ¿Saben ustedes por qué aún Jesús no nos ha quitado y aún por qué nosotros estamos aquí esta mañana? El versículo 20 dice, porque algunos van a llegar, ¿por qué? Por el mensaje de nosotros. Esa es la razón por la que todavía estamos aquí. Esa es una de las razones por las que Jesús dijo no. Todavía no te los lleves. Ellos necesitan hacer la tarea. Y muchos van a llegar a conocerme y van a experimentar la salvación. ¿Por qué? Por el mensaje de ellos. Pero hagamos énfasis en otro término aquí, en este mismo texto. Esa palabrita que leímos ahí en el versículo 17, dice santifícalos. Esa santificación se da de dos formas en nuestra vida. Una que es automática, es decir, una que pasó, una que ya es una realidad, pero que lo experimentaremos en la eternidad. Y otra que es de manera paulatina, es decir, tiene que ver con nuestro estado real y con nuestra posición en Cristo delante de Dios. Ahora, ¿qué es santificar? Cuando nosotros hablamos de santos, bíblicamente estamos entendiendo o entendemos que hemos sido apartados, ¿cierto? Entonces, santificar es apartar, es poner algo aparte para un uso especial. Dios nos declaró santos, pero aún no estamos en la vitrina, ¿cierto? Nos encantaría estar canonizados en la vitrina, que ojalá nos rindieran culto, pero no, todavía no. Aunque fuimos declarados santos, eso es en nuestra posición delante de Jesús, delante de Dios. Esa fue la forma en cómo Dios nos vio en el momento en que aceptamos a Cristo y nos sigue viendo aún. Eso fue lo que dijimos el domingo pasado. Pero mientras llegue ese día en que estemos delante de Él y le veamos cara a cara, debemos vivir ese proceso. Somos santos, vuelvo y digo, en cuanto a nuestra posición, pero no en cuanto a nuestro estado. ¿Entendemos eso? Ok. Fuimos declarados santos, pero en esta realidad necesitamos vivir y buscar la santidad. Esto es un juego de palabras. Quiero que notemos el significado aquí y sus implicaciones de este santificar. Y creo que en el versículo, ahora creo que es el versículo, está muy atrás. Versículo 19, sí, gracias. Gracias, secretaria. Versículo 19 dice, y por ellos, eso es lo que Jesús está diciendo, y por ellos me santifico, ¿a quién? A mí mismo. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ok, ¿Jesús es santo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Por qué necesitaba santificarse? Ok. Noten lo que Jesús está diciendo acá. Jesús de una u otra forma, en su condición de humano, está hablando de un proceso, por decirlo de una u otra forma. Eso es en un sentido, pero en otro sentido, lo que Jesús está diciendo cuando dice me santifico a mí mismo, Jesús está diciendo en amor a nosotros, a los hombres, a mis hermanos, y en obediencia al Padre, me aparto de, me abstengo de, me mantengo al margen de, me mantengo alejado de. En ese sentido, Jesús nos muestra el proceso, pero también nos muestra lo que significa. Es ser apartado para. De modo que cuando Jesús dice al Padre, santifícalos, nos está diciendo, apártalos del mal. Bueno, usted y yo somos apartados por Él y para Él, para un uso único, para un uso honroso, pero eso lleva toda nuestra vida acá. Y por eso el proceso, no los quites. Ellos necesitan vivir ese proceso. Un proceso que solamente, entre otras palabras, puede ocurrir a través de la palabra. No en el poder de las palabras, no en la repetición de la repetidera, sino en la acción que tiene la palabra bien trazada y entendida en la vida de cada creyente. Ese es el proceso a través del cual se lleva nuestra transformación.
Y quiero que entendamos esa palabra en la etimología, santificar. Es un término que traduce nuestras Biblias del hebreo, pero también del griego. Son dos palabras muy, muy interesantes y que se vinculan perfectamente a los dos términos que estamos usando esta mañana. El primer término es del hebreo, y no es que yo sepa hebreo, solo que hay personas que han indagado y gracias a Dios por ellos. Pero la palabra en hebreo es gadash, que básicamente significa apartar, significa que algo ha sido renovado, que algo es nuevo. Esa es la idea en un sentido de santificar, hacer algo nuevo, apartar. Pero luego en el griego la palabra es agiazo. ¿Y saben qué quiere decir agiazo? Transformar, proceso. Entonces, aunque Dios nos separó y nos ve santos, Dios también nos llama a sufrir una transformación. Nos llama a vivir ese proceso. Lo que es apartado para ser transformado. Esas son las dos etapas de nuestra santificación. Y esto mismo, exactamente esto mismo, lo vemos en la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Notan? Santificados, apartados, consagrados, separados de, ¿para qué? ¿Y ya? ¿Ellos son santos? No. Luego dice, llamados a ser santos. Con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un poco más adelante, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu, ¿qué? En la versión que lo estoy leyendo dice, y su Espíritu los ha hecho santos. Eso es una realidad, es decir, los ha apartado. Eso depende única y exclusivamente de Dios. Nosotros no tuvimos responsabilidad en eso, eso fue un acto soberano de Dios. Pero luego de ese punto dice, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez, ¿qué? Más gracia y paz. Ok. Que ustedes puedan vivir ese proceso. Que ustedes puedan seguir siendo obedientes. Que ustedes puedan seguirse manteniendo limpios. Eso es lo que se nos está diciendo. Entonces, Jesús ha santificado a los creyentes por su obra y por lo tanto somos santos. Pero por otra parte, la voluntad de Dios es que nosotros busquemos santidad en nuestro día a día. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 8. Primera de Tesalonicenses, allá en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 3 al 8. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que busquemos con anhelo mantenernos limpios de pecado. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Somos santificados, se nos llama a buscar la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 17 al 18, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué es santificar? Parecernos más y más y más a Jesús. Yo sé que esto puede ser frase de cajón, pero hoy deberíamos ser más santos que ayer, pero menos que mañana. ¿Sí? ¿Me hago entender? Nuestra santificación tiene que ser día a día. El domingo pasado decíamos que un creyente genuino, auténtico, es una obra en perfeccionamiento continuo. Dios no ha parado de trabajar y nunca va a parar de trabajar en la vida de sus hijos. Entonces, en el primer concepto de santidad, es un acto que es aplicado por Dios a cada creyente. Depende de Dios, no de nosotros, pero en el segundo aspecto demanda un esfuerzo, demanda sacrificio por parte de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Luego, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice Juan, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que siéntense cómodamente en sus sillas y esperen a que eso pase. No, dice el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿sé qué? Se purifica a sí mismo. ¿Notan lo que hemos dicho desde el principio? Entender estas promesas, entender que ya somos justos delante de Dios, entendemos que ya tenemos una herencia que es espiritual, una eternidad asegurada en Él, entender que somos santos y que ya Dios no nos ve como trapos de inmundicia, recuerdan, y también nuestras obras. Luego Juan dice, mira, si ustedes entienden esto, entonces ustedes van a vivir como es digno. Ustedes van a querer purificarse, apartarse, así como Él es puro. Así como Jesús se mantuvo al margen y lejos del pecado por amor a nosotros, la idea es que cuando buscamos santificarnos, cuando buscamos ser santos, vamos a hacer exactamente lo mismo como Él nos modeló y como Él nos inspiró a hacerlo. Entonces, nuevamente aquí vemos el uso de santidad en los dos aspectos. Y por cuanto tenemos el primero, haremos lo que sea posible en mantener lo segundo. Por eso mismo decíamos y hemos dicho en esta miniserie, Dios sigue obrando. Dios no ha parado y nosotros necesitamos estar dispuestos para Él todo el tiempo. Y a la vez este es un rasgo, es el distintivo, creo, más evidente de un verdadero creyente. La búsqueda continua de la santidad, la búsqueda continua de la perfección. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Decir, Él me declaró santo, así que, ¿qué más da? Eso no es de creyentes. De creyentes, es decir, por cuanto Él hizo lo primero, yo quiero mantenerme limpio porque amo y espero la venida de mi Señor. Y quiero encontrarme limpio y listo para Él. No porque te vayas a quedar, ¿ok? Si Él lo hizo, eso está asegurado.
Tú y yo no vamos a perder la salvación si es que realmente tenemos una relación personal y hemos experimentado la salvación. Algunos dicen, tienes que mantenerte limpio porque qué tal que Él venga ahorita. Bueno, pues si Él viene ahorita y te encuentra en pecado y por eso no te vas con Él, nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salva. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. La idea aquí es que por cuanto entendemos la gloriosa obra que Él ya ejecutó, entonces nosotros en amor, en gratitud, en obediencia, hacemos lo que es debido porque anhelamos y aguardamos por su venida. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es verdad. Solo hay una forma de vernos, de evaluarnos, de crecer y de avanzar espiritualmente, y es a través de su palabra. No hay otra forma. Usted y yo podemos vernos ahí. Podemos saber Dios qué demanda de nosotros. Que su palabra nos guarde, que su palabra nos ilumine el camino, que su palabra nos atraiga más y más a Él cada día, que su palabra nos perfeccione y nos dé el cimiento que necesitamos para permanecer fuertes, unidos, pero ante todo en continuo crecimiento. Ese es mi deseo y ese debería ser nuestro deseo como hijos de Dios. Y ojalá nosotros estamos amando estas cosas, que ojalá nosotros podemos modelar esta vida espiritual como lo hizo Jesús. Porque cada vez somos transformados más y más a su imagen, a su carácter. Cada vez nos parecemos más a nuestro Salvador. Tomamos un momento para orar, por favor. Si quieres inclinar tu rostro, si quieres cerrar tus ojos, está bien. Esto no es ningún ritual, simplemente lo hacemos como una forma de tal vez concentración, y este es un espacio que quiero que uses tú y Dios y nadie más. Y quiero hacerte una pregunta directa. Y es: tú ya tienes una relación con Jesús, ya has empezado una vida con Él. Si tú no tienes claro ese momento en el que comenzaste una vida nueva, como cantábamos hace un rato, en el que Él transformó tu vida, en el que empezaste a ver las cosas diferentes, un momento en el que ya no te sentiste condenada, condenado, y sentiste que ahora tenías una esperanza, una eternidad asegurada, porque Cristo lo había hecho por ti. Si no recuerdas ese momento en el que reconociste tu pecado y que estabas separado, separada de Dios, y aceptaste el sacrificio de Cristo en la cruz por ti, por tus pecados, y dijiste: yo quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida. Si no recuerdas ese momento en tu vida, entonces tal vez esta mañana tú puedas dar ese paso. Y tal vez muchas de estas cosas que hoy hemos hablado son desconocidas, quizás son completamente nuevas, pero tal vez digas: yo quiero empezar a comprender estas cosas. ¿Cómo así que Jesús puede hacer algo nuevo en mí? Incluso tal vez ahora mismo te estás preguntando: ¿cómo así que no soy hijo de Dios? ¿Cómo así que no soy hija de Dios? ¿Cómo así que Dios no es mi Padre espiritual? Si esta mañana tú quieres dar ese paso y quieres empezar una relación con Jesús, yo te pido que levantes tu mano. Y con tu mano levantada no nos estás diciendo: yo quiero dar ese paso, tal vez. Tal vez quieres decir: yo quiero conocer un poco más de esto. Yo quiero que hablemos un poquito más de esto. No lo tengo claro, pero me gustaría tenerlo. No quiero tomar una decisión ya, pero me gustaría estar un poco más informada de cómo es que estas cosas pasan. Puedes levantar tu mano y vamos a buscar un espacio para hablar contigo acerca de estas cosas. ¿Hay alguien con mano levantada diga: yo quiero que hablemos de esto? Si ya tienes una relación con Jesús, tal vez estas cosas no sean tan desconocidas, pero tal vez sí puedan ser frustrantes incluso. Tal vez
Muchas veces nos hemos levantado con el firme propósito y hemos comenzado un nuevo día con el firme propósito de que ya el pasado es pasado, pero de repente caemos, seguimos luchando y tal vez en unos de esos caer y levantar hemos llegado a tal punto de que hemos perdido nuestra esperanza, nuestras fuerzas, nuestro ánimo. ¿Saben que Jesús no es ajeno a eso? Y cuando Jesús allá en Juan 17 oró al Padre, Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y ahora, incluso cuando nosotros estamos allí en el suelo, Jesús está diciendo, Padre, guárdalos. No permitas que el maligno los dañe. Y si eso ha pasado, y si nosotros podemos ver por el espejo retrovisor de nuestra vida, y podemos recordar nuestras caídas y nuestras levantadas, es justamente por eso. No es por nada más. Es porque el Padre en su amor y en su misericordia ha escuchado la oración de su Hijo, ha escuchado nuestra oración, y entonces Él acude cada vez a nuestro socorro. Así que, iglesia, no nos desanimemos. Este es un proceso natural como hijos de Dios. Él dijo que iba a ser así. Y entre otras cosas dijo que iba a ser así porque hay muchos hermanos que todavía no han sido añadidos y lo van a hacer. Y lo van a hacer por la obra que Él está haciendo en nosotros. Y lo va a hacer cuando nosotros podamos llevarles el mensaje, ese mismo que transformó nuestras vidas. Ese mismo que a pesar de las dificultades hace que aún estemos en pie y que no perdamos nuestra fe y que no perdamos nuestra esperanza. Mi Señor, gracias porque en ti y solo en ti todo es nuevo. Y hay tantas cosas nuevas que están por venir. Y hay tantas cosas nuevas que tú estás haciendo y que quieres hacer. Y como decíamos también el domingo pasado, Señor, a veces lo nuevo nos da un poco de temor. Y a veces es fácil quedarnos en lo viejo porque es cómodo, porque es conocido y eso nos da seguridad. Pero una vez más, Señor, yo te ruego que nosotros podamos seguir contemplando, experimentando en el día a día esas cosas nuevas que tienes para nosotros. Ya han sido preparadas de antemano. Solo es que el tiempo pase, solo es que nosotros nos abandonemos a tu voluntad, que cedamos nuestros derechos de una manera real para que tú hagas y sigas haciendo los ajustes pertinentes en nuestra vida. Señor, que así como a veces vamos por la calle, tal vez vamos a algún lugar y vemos ese aviso, discúlpenos la molestia, estamos en obra, que como iglesia nosotros también podamos entender eso, que mientras estamos siendo perfeccionados a veces podemos ser molestos. Esa es una realidad, Señor. Pero por cuanto tenemos esa capacidad, tú también has dicho y nos has dicho como iglesia que necesitamos soportarnos, que necesitamos sobrellevarnos los unos las cargas de los otros en amor. Porque es así, todos estamos en la misma condición. Y yo te ruego, Señor, que nosotros podamos cumplir ese propósito juntos como iglesia. Te ruego, Señor, por mis hermanos que ahora mismo tú sabes que están luchando con una situación en particular. Por esas cargas, Señor, que han llevado tal vez por mucho tiempo, por años, pero que de una u otra forma el enemigo usa para seguir atormentando, para seguir robando el gozo y la paz. Yo te ruego, Señor, que podamos ver eso nuevo, obrando, transformando esas áreas. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que somos preciosos delante de ti, pero que debemos vivir como tal. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Me quedo aquí 2 minuticos más. Quisiera saber si hay personas que nos acompañan por primera vez. ¿Hay alguien que nos acompañe por primera vez? Levanten la mano.
¿Están tímidos? Ok, bueno, tenemos tal vez visitas que son de paso, si no quieren levantar la mano, está bien, entendemos la timidez, pero quiero pedirles un favor, ¿vale? Si quieren conocer un poquitico más de nosotros y estar comunicados con nosotros, y nosotros queremos estar comunicados con ustedes, cuando ustedes pasan la puerta de madera, hay una mesa en media luna, hay un código QR que si ustedes escanean desde su celular, les va a permitir acceder a una tarjetica virtual. Ahí nosotros vamos a tener tal vez el correo, el nombre, el número telefónico, no para enviarles mensajitos todos los días a las 4 de la mañana. No hacemos esas cosas, no nos gusta molestar, pero sí nos gusta estar en contacto mediano con ustedes. Entonces, si eres nuevo o nueva, por favor, regálanos esos datos. Tenemos nuestra academia bíblica. El proyecto es estar iniciando a mediados de febrero. Y si ustedes quieren acceder, claro, hay unos requisitos mínimos, pero aún así, si lo quieres hacer, les vamos a pedir que por favor escaneen el código. Creo que necesitan acercarse tal vez un poquitico, pueden hacerlo ahorita durante el tiempo del café, no hay problema. Pero si deseas participar de la academia, por favor, háganlo. Ahí eso los va a llevar a un Google Forms. Ok. Siempre tengo problemas con esas letras. Y ahí después nos vamos a poner en contacto con ustedes, ¿vale? Por favor, si esa es su intención, es un espacio de formación espiritual, háganlo. ¿Algo más? Creo que es todo.